Una investigación que ha generado todo un terremoto, varios problemas, controversias al interior de la izquierda chilena. Eso es lo que se ha visto gracias a una investigación de Radio Bio Bio, en la cual revelaron muchos más detalles de la controversia asociada a Carol Cariola y su vínculo con un empresario y también lobista chino, con el cual se está acusando que había tráfico de influencia. Esto es una de las controversias que más se había hablado en los últimos meses de la administración de Gabriel Boric y que lo golpeó con bastante fuerza, pero que ahora sabemos mucho más, porque no solo hay un tema de favores pedido por Carol Cariola, a Iracy Hasler, en ese momento la alcaldesa comunista por la comuna de Santiago, ahora diputada, para beneficio de este lobista y empresario chino, que se sabe que tiene vínculos con el Estado chino, sino que también ahora sabemos que había una deuda de por medio de más de 28 millones de pesos que solo se pagó luego de que la controversia explotó. Casi que da la sensación como que fuera por presiones, por todo este escándalo y que había por supuesto temas monetarios de por medio. La deuda de 28 millones de pesos que acumuló Carol Cariola con Bo Yang por un departamento en Providencia. De nuestro departamento de investigación, del periodista Yerko Roa, esto dice así: la senadora Carol Cariola acumuló una deuda de cerca de 28 millones de pesos con el ciudadano chino Bo Yang, también es conocido como Emilio Yang, por el departamento que arrendaba en la comuna de Providencia. La parlamentaria del Partido Comunista arrendó el inmueble de calle Suecia entre el 1 de marzo de 2022 y el 31 de marzo de 2025. De acuerdo con la declaración de Carol Cariola en la causa que lleva adelante el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, por posible tráfico de influencias, Bo, pero también le dicen Emilio en nuestro país, Bo Yang, fungía como intermediario entre Cariola y el verdadero dueño, el también ciudadano chino Hong Cheng. Hicimos un contrato verbal con Emilio, es decir, Emilio como intermediario, y eso fue lo que dijo la senadora Cariola. No hicimos contrato escrito porque parece que el dueño estaba fuera de Chile y Emilio me dijo que bastaba con el contrato verbal. Por diferencias en el valor del arriendo y meses impagos, la deuda fue subiendo hasta que Cariola la saldó mediante un cheque por 28 millones de pesos en julio de 2025. Para ello contó con el apoyo de un familiar, quien le prestó 20 millones de pesos que habrían sido obtenidos mediante un crédito bancario. La investigación por tráfico de influencias se abrió luego de un peritaje al celular de la exalcaldesa de Santiago, hoy diputada Iracy Hasler, por la causa Sierra Bella. De ese dispositivo, de ese teléfono, se extrajeron conversaciones de febrero del año 2022 con Carol Cariola, en que esta última le preguntaba por la situación de un local al que no le habían renovado la patente de alcoholes. Ese local se llama Chinamart, está en Santiago, en Gorbea 2727. ¿Tú crees que se puede hacer algo? ¿Darles un plazo adicional para que paguen ahora y no los clausuren? Consultó Carol Cariola a su compañera de partido, Iracy Hasler. En ese tiempo, Hasler, alcaldesa, Cariola, diputada. La hoy senadora le comentó a Hasler que el negocio era propiedad de uno de sus amigos chinos empresarios, haciendo referencia a Bo Yang. En realidad, Yang solo servía como una especie de lobista, porque los dueños eran los empresarios Xin Ping Wang y Gong Xiangcheng. A pesar de que Hasler instruyó al coordinador del Departamento de Actividades Comerciales, Reinaldo Morales, que contactara a Yang para encontrar una solución, finalmente la determinación se mantuvo. Según la declaración de la misma Carol Cariola, la relación con Emilio Yang se remontaba unos meses antes, a fines de 2021, cuando el empresario le envió una postal navideña y le solicitó poder conversar debido a que la entonces diputada era vicepresidenta del Comité Interparlamentario de Amistad Chileno-Chino. Ahí fijaron un almuerzo para esas fechas en un restaurante de la zona oriente de Santiago. En esa conversación, él me comentó acerca de su interés en la política nacional, recordó Cariola, dado que estudiaba ciencias políticas. También me contó acerca de cómo habían vivido su estadía en Chile y algunos aspectos de su vida personal y familiar. Posterior al encuentro, que fue amistoso y cordial, con el tiempo seguimos construyendo un vínculo cercano, dado que ambos estábamos viviendo cosas similares en lo personal. Cariola comenzó a buscar un nuevo departamento en Santiago a fines de 2021. De acuerdo con su declaración de diciembre del año pasado, el dueño del inmueble en que vivía le había pedido finalizar el arriendo, por lo que ella empezó a preguntar entre sus amigos si conocían opciones, entre ellos Emilio Yang. El empresario le envió información sobre la vivienda de calle Suecia en Providencia. Emilio me dijo que el departamento era de un amigo de él, no me dijo el nombre, según dijo Cariola en su momento. El precio del arriendo era 950.000 pesos más gastos comunes. Pero al poco tiempo hubo problemas. La diputada recuerda que Emilio Yang le informó que había existido una confusión.
el arriendo en realidad era de 1.150.000 pesos. Cariola le dijo que le debía respetar el precio acordado, ya que ella no tenía presupuestado pagar por sobre el 1.000.000 de pesos. Además, había dado cuenta de que los gastos comunes eran bastante caros, por sobre los 300.000 pesos mensuales. Le dije que buscáramos una fórmula para pagar la diferencia que se había generado en el monto de renta, ya que no podía pagarlo en ese momento, explicó Cariola a los investigadores. Lo que acordamos fue que se acumulara una deuda que iba a pagar al final del contrato. No sé cuál era el acuerdo de Emilio con el dueño. Ahora sé cuál era el acuerdo de Emilio conmigo. De acuerdo con los registros a los que tuvo acceso nuestro departamento de investigación, después de haber pagado 1.150.000 pesos durante marzo y abril de 2022, la parlamentaria comenzó a depositar 950.000 pesos en mayo. En su declaración, Cariola reconoció que la deuda que se fue acumulando, acumuló cuotas impagas por un desorden financiero, pero que lo conversó con Yang, le pidió que la sumara al final del contrato. Ese día llegó, el día del final del contrato, fue el 31 de marzo de 2025. El 3 de ese mismo mes, el domicilio de Cariola había sido allanado por el caso Chinamart, mientras se encontraba en trabajo de parto. La unidad de investigación tuvo acceso a un registro de las transferencias de Cariola a Fanáticos XCOO. Antes del pago final que habían acordado para saldar la deuda acumulada, la diputada había transferido solo en 16 de los 37 meses que transcurrieron durante la vigencia del contrato el canon de arriendo. Al final terminé pagando un monto total de 28.145.091 pesos, los que pagué a través de un cheque nominativo y cruzado a nombre de Fanáticos por Co, según dijo Cariola. Emilio Yang confirmó el pago en una constancia de cancelación de deudas por arrendamiento firmada en la 8ª Notaría de Santiago. Entre otros puntos, el documento menciona que el arriendo inició el 1 de marzo de 2022 y terminó el 31 de marzo de 2025 como un canon de arrendamiento de 1.168.230 pesos mensuales. Según el escrito, el desembolso final correspondía a rentas de arrendamiento que se encontraban pendientes e incluía 520.000 pesos por la indemnización de término anticipado de contrato. O sea, sin contar ese concepto, la deuda alcanzó los 27.625.000 pesos. Bueno, hay mucho más antecedentes en nuestra plataforma digital en biobiochile.cl, los préstamos de 20 millones de un primo, el cumpleaños con Yang y el presidente Boric que está ahí involucrado. Recordemos que también, bueno, en fin, hubo varias cosas en esta relación. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque esto vincula al gobierno, en su momento de Gabriel Boric, y a su figura, como también su legado, a la ahora diputada y en su momento alcaldesa por la Comuna de Santiago, Iracy Hasler, Partido Comunista, y también principalmente a la en ese momento diputada, ahora senadora por el Partido Comunista, Carol Cariola, que siempre dijo que cuando esta controversia estalló, que en realidad esto no era algo tan importante, con esta deuda justamente se lo colocó como que algo que no era tan novedoso, y que en realidad eso se había podido pagar, y en realidad dijo que sí había hecho beneficios en su momento. Estas son sus declaraciones ante Iracy Hasler a favor de este empresario chino, pero que en realidad era simplemente por una, y aquí ven los argumentos no muy buenos, una brecha idiomática que se había dado, que esta era una persona más de amistad, nada muy políticamente serio. Ahora lo que sabemos con estos detalles es que esta deuda estuvo presente hasta posterior el escándalo. O sea que Carol Cariola solo la pagó luego de que esto estalló en la prensa, cosa que no sabíamos en su momento. Y también vemos cómo estos detalles a nivel bancario muestran más los vínculos que hay de parte de la senadora y en ese momento diputada con alguien que tiene muchos vínculos con el Partido Comunista Chino. Ahora, esto es parte de un problema aún mayor, que es la influencia excesiva que tiene China y en particular el Partido Comunista Chino con respecto a la política local. Esto lamentablemente no se critica lo suficiente porque hay muchos políticos de izquierda como de derecha que tienen muchos vínculos con el Estado chino, y por eso también a nivel presidencial hay poco cuestionamiento con respecto a China. La administración de Kast no lo está haciendo, la de Boric tampoco, digamos que fue muy duro con los chinos, Piñera tampoco, y a nivel general es raro ver candidatos presidenciales o congresistas que sean duros con el Partido Comunista Chino, porque cerca del 50% de la economía chilena depende directamente de China. Y además de eso, que uno podría pensar que eso llevaría más cuestionamientos para diversificar la economía, no depender de una sola potencia que nos terminaría dominando, esto ha generado que además se vayan descubriendo vínculos personales, por decirlo de manera diplomática, de varios políticos con respecto a esas agrupaciones. Ahora ya queda bien claro que el PC chino es uno de los que tiene más vínculos, el PC chileno tiene más vínculos con el PC chino, lógico, ¿no? Mismo partido político, y no es sorpresa que, aunque ahora este escándalo lo han ido investigando aún más, Radio Bio Bio, esto
se intente tapar, ya que hay demasiados intereses económicos como políticos vinculados a ambos sectores del duopolio, a nivel de la izquierda como de la derecha, para que esto no se hable demasiado. Aunque esta controversia estalló ahora nuevamente gracias a BioBio y su investigación, poco se ha escuchado a políticos de derecha, por ejemplo, hablar demasiado del tema más allá de que algo por encima. Y es porque claramente las influencias del PC chino son tan profundas debido a la masiva riqueza que tiene China que inevitablemente no se investiga demasiado. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta situación investigada por BioBio? ¿Les parece que debería haber más sanciones con respecto a estas materias? Porque hay tantos políticos que se niegan a hablar mucho de la influencia que tiene China en nuestro país. Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.